Fui yo quien, con el rostro encendido por la rabia y un dolor viejo que me carcomía por dentro, lancé una patada al pequeño altar de mi madre. Fui yo, Antonio, un hombre de 62 años, quien vio como la figura de Nuestra Señora se hacía añicos contra el suelo de baldosas, esparciendo sus fragmentos de yeso blanco, como si fueran huesos rotos. Vi como el rosario de mi madre, ese que sus dedos gastados recorrían cada tarde, saltaba por los aires, y sus cuentas de cristal rodaban como lágrimas secas bajo los muebles viejos. Ese fue el sonido que rompió el último lazo de amor que, yo creía, aún nos unía. El sonido de la fe de mi madre quebrándose en el suelo de su propio salón. Si esta historia, por dura que sea, te está llegando de alguna manera, si sientes que hay algo en este relato que te remueve por dentro, te pido que te suscribas al canal, que le des a me gusta y actives la campanita para no perderte cómo sigue este camino. Me ayudaría mucho, de verdad. Y me gustaría saber desde dónde me escucháis, sentir que no estoy solo en esto. Dejadme en los comentarios vuestra ciudad, vuestro pueblo, me dará fuerza saber hasta dónde llegan mis palabras. Mi nombre es Antonio, tengo 62 años y durante más de 40 fui mecánico. Mis manos no están hechas para rezar, están hechas para apretar tuercas, para o entender de motores de aceite y de grasa. La lógica del hierro y el acero es la única que he respetado durante la mayo, era parte de mi vida. Si algo se rompe, lo arreglas con herramientas, no con plegarias. Esa era mi ley, un cinismo que se convirtió en mi armadura, una coraza forjada en el fuego más doloroso, a la muerte de mi esposa, Isabel, hace ya demasiados años. Desde que ella se fue, le declaré la guerra a Dios en una guerra silenciosa, personal, contra él y contra cualquier símbolo de fe que vendiera una esperanza que a mí me parecía vacía y cruel. Mi principal campo de batalla, mi trinchera, era la casa de mi madre, Dolores, una mujer de 80 años. Frágil como un pájaro, pero con una devoción que podría mover montañas. Su fe en la Virgen era el único pilar que la sostenía en pie, y para mí, eso era una ofensa. Su pequeño altar, en una esquina del salón, con sus flores de plástico siempre limpias, y una vela que nunca se apagaba, no era más que un monumento a la ilusión, a la debilidad. El mismo tipo de fe que, según mi lógica rota, no había servido de nada para salvar a mi Isabel. Cada vez que lo veía, sentía una punzada de rabia, como si esa figura de yeso se burlara de mi dolor. Aquel día, el día en que todo se rompió, fui a su casa con un propósito. La veía cada vez más más sola. Mi plan era convencerla, con argumentos fríos y prácticos, de que debía dejar su casa, sus recuerdos y mudarse a una residencia. Por su bien, me decía a mí mismo, por su seguridad, pero en el fondo creo que lo hacía por mí, para no tener que enfrentarme a su fe cada vez que la visitaba. La discusión empezó, como siempre, con una calma tensa. Yo, exponiendo mis razones como si estuviera desmontando un motor a los gastos, los peligros de una caída, la soledad, ella sentada en su sillón de siempre, escuchándome en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo, aferrando ese rosario como si fuera un ancla. Cuando terminé mi discurso, levantó la vista y me dijo, con una voz suave, pero firme, «Esta es mi casa, hijo. Aquí viví con tu padre, aquí te crié, a ti, y aquí me espera la Virgen hasta que me llame». Aquellas palabras fueron la chispa. La mención de la Virgen, de esa fe ciega que yo despreciaba, desató toda la furia y la impotencia que llevaba años acumulando. Era el dolor por Isabel, la rabia contra un cielo sordo, la frustración de no poder controlar nada. Mi levante y lagra. Le grité cosas horribles sobre su muñeca de yeso, sobre las promesas falsas
y el consuelo para tontos. Mi madre no lloraba, solo me miraba con una tristeza infinita, una tristeza que me enfurecía aún más. Y entonces, ciego de dolor, me giré hacia el altar. An era el enemigo, el símbolo de todo lo que odiaban. No lo pensé. Mi pierna se movió sola, impulsada por años de amargura. La patada fue seca, brutal. El estruendo del yeso al romperse llenó la habitación y dejó un silencio devastador, un vacío que pesaba más que cualquier grito. Vi los trozos esparcidos por el suelo. La cabeza de la imagen había rodado hasta casi los pies de mi madre, y fue entonces cuando la vi llorar. No era un llanto ruidoso, sino un sollozo ahogado, silencioso, que le sacudía el cuerpo entero. Se agachó, con la dificultad de sus 80 años, y empezó a recoger los pedazos rotos con manos temblorosas, como si estuviera recogiendo los restos de un ser querido. Yo me quedé allí, de pie, paralizado. El mecánico, el hombre de la lógica, el que todo lo arreglaba, acababa de destruir lo único que mantenía en pie a su propia madre, y no tenía ni una sola herramienta que pudiera reparar aquel desastre. Salí de la casa de mi madre sin mirar atrás. Di un portazo que resonó en el rellano vacío, un sonido seco y definitivo que pretendía ser mi punto y final a toda aquella farsa. En el coche, mientras el motor arrancaba con su ronroneo familiar, intenté sentirme victorioso, como si hubiera ganado una batalla importante, pero no sentía ninguna victoria. Solo un vacío helado en el estómago, una sensación de náusea que no tenía nada que ver con la cena. Conducía por la carretera comarcal, esa lengua de asfalto gris que une el pueblo con la nada. Los árboles pasaban a mi lado como fantasmas borrosos, y en mi cabeza intentaba construir un argumento sólido que me absolviera. Me repetía a mí mismo que lo había hecho por ella, para sacarla de su engaño, que la fe era un veneno dulce, que la mantenía anclada en el pasado. Me aferraba a la voz imaginaria de Raúl, mi amigo del bar, que seguramente me dirían: bien hecho, Antonio. Ya era hora de que alguien le dijera 4 verdades. Yo era un hombre de hechos y realidades tangibles. Las estatuas de yeso no salvan a nadie. No salvaron a Isabel. Esa era mi verdad, la única que conocía, la única que me había permitido seguir respirando todos estos años. La lluvia empezó a caer de repente. Primero, unas pocas gotas tímidas que golpeaban el parabrisas. Luego, un aguacero torrencial que convertía la carretera en un espejo oscuro y traicionero. Reduje la velocidad, pero quizás no lo suficiente. En una curva cerrada, las luces de otro coche me cegaron. Fue un instante, un volantazo instintivo. El chirrido agudo de los neumáticos perdiendo el agarre sobre el asfalto mojado. Y después, el golpe, un estruendo metálico brutal que me sacudió hasta el alma. El mundo dio vueltas en una sinfonía de metal, retorciéndose y cristales estallando. Y luego, un silencio casi absoluto. Un silencio denso, pesado, solo roto por el tic-tac enloquecido de un intermitente y el goteo rítmico de algo que caía al suelo. Aceite, o quizás mi propia sangre, colgaba del cinturón de seguridad boca abajo, con el mundo al revés. Un dolor agudo, punzante, me recorría el pecho y el brazo izquierdo. Intenté moverme, liberarme, pero estaba atrapado. Mis manos, esas manos que sabían desmontar un motor pieza a pieza, que entendían el lenguaje del acero y los pistones Aeron Intiles, no podían liberarme de aquella trampa de hierro. Miré a mi alrededor. El coche, mi fiel compañero, era ahora un amasijo irreconocible. Yo, el mecánico que daba vida a las máquinas, estaba atrapado dentro de una que acababa de intentar matarme. La ironía era tan cruel, tan amarga, que intenté reír, pero de mi garganta solo salió un gemido ahogado por el dolor. Y allí, en la oscuridad de la chapa retorcida, con el olor a gasolina y a lluvia llenando el habitáculo, esperé. No recé. ¿A quién iba a rezarle?
al Dios que me había arrebatado a mi mujer, a la Virgen de yeso que acababa de hacer añicos con mi propia bota. No, me aferré a mi lógica, a mi cinismo. Alguien pasaría, la Guardia Civil llegaría. Era una simple cuestión de probabilidad y tiempo. Pero el tiempo, en esa soledad forzada, se estiró, se volvió pegajoso, infinito, y en ese tiempo, suspendido, en ese vacío absoluto, apareció el miedo, un miedo primario, animal, que no sentía desde que vi a Isabel cerrar los ojos para siempre, el miedo a morir allí solo, en una cuneta anónima, con el recuerdo de la cara rota de mi madre como última imagen, el recuerdo de sus lágrimas silenciosas cayendo sobre los fragmentos de su fe. Desperth en Hospital. Luces blancas y fluorescentes en el techo, un pitido monótono a mi lado y el inconfundible olor a desinfectante. Una enfermera joven me dijo que había tenido suerte. Un brazo roto, 2 costillas fisuradas y contusiones por todo el cuerpo. Suerte. La palabra rebotó en mi cabeza y sonó hueca. Vacía, estaba vivo, sí, pero me sentía más roto por dentro que por fuera. Los días siguientes fueron un infierno de soledad y dolor sordo. Las visitas eran escasas. Raúl vino una vez, me dio una torpe palmada en el hombro sano y me dijo que me recuperara pronto para volver al bar. No mencionó a mi madre, a nadie lo hacía. Era como si el mundo entero hubiera decidido, en un pacto de silencio, que yo ya no tenía madre, que había perdido ese derecho. Por las noches, el dolor de las costillas me impedía dormir. En la penumbra de la habitación, las sombras en la pared parecían tomar formas extrañas. Veía los fragmentos de la estatua esparcidos por el suelo. Veía la cabeza decapitada rodando hasta los pies de mi madre. Veía las cuentas del rosario como pequeños ojos de cristal que me juzgaban desde todos los rincones. El sonido del yeso rompiéndose se mezclaba en mi memoria con el del metal de mi coche. Al chocar todo, estaba roto. La estatua, el coche, mi cuerpo, mi alma, el orgullo que me había servido de armadura durante 40 años, se había hecho añicos, igual que esa figura de yeso. Ya no era el mecánico fuerte, el hombre lógico y autosuficiente. Era solo un viejo, testarudo, herido, why solo, terrible man solo. Me sentía como los escombros de mi propio derrumbe. Si alguna vez os habéis sentido así, si sabéis lo que es tocar un fondo tan hondo y oscuro, os pido que me lo hagáis saber con un me gusta. Y si queréis saber cómo se puede empezar a salir de un pozo así, activad la campanita, porque lo que pasó después, en la noche más solitaria de mi vida, ni yo mismo me lo creo todavía. Fue en la 3ª noche, o quizás la 4ª. El tiempo en un hospital es un líquido espeso que se derrama sin forma. El dolor de las costillas era un perro rabioso que me mordía cada vez que intentaba respirar hondo. La morfina me dejaba en un estado de duermevela, un limbo gris, donde los recuerdos y las pesadillas bailaban juntos. Estaba solo más solo que nunca. Las enfermeras entraban y salían, eficientes y distantes, pero eran como fantasmas. En esa soledad, el cinismo, mi viejo compañero, mi escudo, empezó a oxidarse. Ya no me protegía. Me encontraba a la deriva en un océano de silencio, y la única tierra a la vista era el recuerdo de los ojos de mi madre, inundados de una pena que yo mismo había causado. Cerré los ojos, no para dormir, sino para huir de las 4 paredes blancas de la habitación. Y en esa oscuridad autoimpuesta, la imagen del altar destrozado volvió con una nitidez brutal. Vi cada fragmento de yeso, cada cuenta de cristal del rosario rodando por el suelo. Y por primera vez, no sentí rabia, sentí vergüenza, una vergüenza profunda, helada, que me recorrió desde la planta de los pies hasta la raíz del pelo. Yo, Antonio, el hombre de hierro, el que se reía de las debilidades ajenas,
había destrozado el único consuelo de una anciana de 80 años. Mi madre, no por lógica, no por principios, por puro y egoísta dolor. Y fue entonces, en el punto más bajo de mi miseria, cuando ocurrió. No fue un trueno, ni una luz cegadora. No vi ángeles, ni escuché coros celestiales. Fue algo mucho más íntimo, más desconcertante. Fue una voz, pero no era una voz que viniera de fuera. No entró por mis oídos, nació en el centro de mi conciencia, tan clara y serena como el agua de un manantial. Era una voz de mujer, cargada de una tristeza infinita, una tristeza que, extrañamente, no juzgaba. Y me preguntó: «Hijo, ¿por qué tanto dolor en tu corazón? El golpe no me lo diste a mí, sino a la mujer que te trajo al mundo y al amor que aún te espera». Me incorporé en la cama con un respingo, y un dolor agudo me atravesó el pecho, recordándome que aquello era real, que no estaba soñando. La habitación estaba vacía. El pitido monótono de la máquina a mi lado era el único sonido. Me palpé la cabeza. La medicación. Una alucinación por el golpe. Busqué desesperadamente una explicación lógica, una avería en el motor de mi cerebro. Soy mecánico. Mi mente funciona así. Busca la pieza rota, el cable suelto, pero no había nada. La sensación que me había dejado esa voz no era de locura, sino de una paz extraña y terrible. Una paz que me desnudaba, que me dejaba sin defensas. Las palabras resonaban en mi interior. El golpe no me lo diste a mí. A ella, a la Virgen, a la estatua de yeso. Mi mente de escéptico se rebelaba. ¡Es imposible! ¡Son tonterías! Delirios de un viejo accidentado y drogado. Pero mi corazón, esa pieza del motor que llevaba décadas ignorando, decía otra cosa. Decía que había escuchado una verdad tan simple y tan profunda que dolía más que todas mis costillas rotas. Y por primera vez, desde que Isabel se fue, lloré. No con la rabia seca de la frustración, sino con lágrimas calientes, amargas, de un arrepentimiento que me ahogaba. Lloré por mi madre, por su fe rota en el suelo. Lloré por mi esposa, cuyo recuerdo había usado como un arma. Y lloré por mí, por el hombre vacío y amargado en el que me había convertido. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana con una luz que parecía nueva. Me sentía agotado, como si hubiera luchado toda la noche. Pero el peso en mi pecho se había aligerado un poco. Mientras la enfermera me tomaba la tensión, alguien llamó suavemente a la puerta. Era una mujer menuda, con un hábito sencillo y una sonrisa que parecía ocupar toda su cara. «Buenos días, Antonio. Soy la hermana Carmen. Vengo de parte de tu madre, mi Quizmudo». Esperaba un reproche, una condena, un sermón, pero ella solo se sentó en la silla junto a mi cama y me miró con unos ojos llenos de una compasión que me desarmó. «Tu madre está preocupada por ti», dijo con voz suave. «No por el incidente, sino por tu corazón. Dice que reza mucho por tu corazón dolorido». Mi corazón dolorido, a las mismas palabras. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Coincidencia? ¿Una casualidad imposible? La hermana Carmen metió la mano en el bolsillo de su hábito y sacó algo. Lo puso en mi mesilla de noche. Era una pequeña medalla de plata, de esas que se cuelgan al cuello. En el anverso, una figura diminuta y familiar, la misma que yo había hecho añicos. «Tu madre me pidió que te la trajera», explicó. «Dice que a lo mejor, ahora que estás solo, necesitas un poco de compañía». Yo, Antonio, el que se burlaba de las estampitas y las medallas, me quedé mirando aquel trozo de metal como si fuera el objeto más extraño y poderoso del mundo. No dije nada. «No, pedir». La hermana Carmen se levantó, me puso una mano en el hombro sano y dijo: «El amor de una madre es lo más parecido al amor de Dios que tenemos en la tierra, Antonio. Nunca lo olvides». Y se fue, dejándome solo con el silencio. El sol de la mañana y esa pequeña medalla de plata
que brillaba en mi mesilla como una pregunta sin respuesta. Si creéis que hasta el corazón más duro puede encontrar una grieta por donde entre la luz, os pido que me lo hagáis saber con un me gusta. Y si queréis descubrir qué hice con esa medalla y cómo empezó el camino de vuelta a casa, activad la campanita para que no os perdáis el final de esta historia. La medalla seguía allí en la mesí, un pequeño disco de plata brillando bajo la luz artificial del hospital. Durante horas fue el centro de mi universo. Mi mente, esa máquina entrenada para desmontar problemas en piezas lógicas, trabajaba a toda velocidad para encontrar una explicación. Era la morfina, me decía. El golpe en la cabeza. El trauma, una alucinación auditiva provocada por el estrés postraumático. Busqué en mi archivo mental todas las explicaciones científicas que había leído o escuchado por ahí. El cerebro humano es un órgano complejo, capaz de jugar malas pasadas, sobre todo cuando está bajo presión. Sí, eso tenía que ser Antonio, el mecánico, diagnosticando una avería en su propia cabeza. Una pieza defectuosa, on cables. Intentaba aferrarme a esa lógica como un náufrago a una tabla. Pensaba en motores, en la combustión interna, en la precisión de un pistón. Cosas reales, tangibles, que se pueden medir y reparar, pero la voz no era tangible. Y sin embargo, se sentía más real que la cama del hospital o el dolor de mis costillas. No había sido una voz amenazante ni acusadora. Había sido infinitamente triste, infinitamente compasiva. Y esa compasión era lo que me desarmaba. La rabia se alimenta de rabia, el odio del odio. Pero, ¿cómo luchas contra la compasión? ¿Cómo te defiendes de una tristeza que parece entender la tuya propia? Los días pasaban y la lógica se me escapaba entre los dedos como arena fina. Cada vez que cerraba los ojos, no veía el accidente. Veía a mi madre de rodillas, recogiendo los pedazos de su fe. Y entonces, volví a escuchar la pregunta en el silencio de mi mente. Hijo, ¿por qué tanto dolor en tu corazón? Se convirtió en una especie de eco, un estribillo que me acompañaba durante las largas noches. No era una alucinación constante, sino un recuerdo tan vívido que parecía suceder de nuevo. La vergüenza era un sabor amargo en la boca del estómago, un ácido que subía por mi garganta. Ya no solo me avergonzaba de la patada, del acto final de brutalidad, me avergonzaba de todo lo que vino antes. Recordé una tarde de domingo, años atrás, en casa de mi madre. Ella estaba sentada en su sillón, pasando las cuentas del rosario. Yo, de pie junto a la ventana, le dije con un desprecio que ahora me quemaba la memoria: mamá, ¿todavía sigues hablando con tu amiga imaginaria? A tu edad deberías buscarte aficiones más productivas. Recuerdo la forma en que sus dedos se detuvieron, cómo bajó la mirada y susurró: es mi consuelo, hijo. Y yo en mi arrogancia le respondí: Añ, el consuelo es para los débiles. ¿Cómo pude decir eso? ¿Cómo pude ser tan cruel? Recordé las innumerables veces que me burlé de sus estampitas, de sus visitas a la iglesia, de su vela siempre encendida. Cada burla, cada chiste sarcástico que compartía con Raúl en el bar, volvía ahora como un boomerang, golpeándome directamente en la conciencia. Yo, que me creía tan fuerte, tan superior con mi lógica de acero, no era más que un matón que se metía con la fe de una anciana indefensa. Mi propia madre. Una tarde, mientras la enfermera cambiaba el gotero, mi mirada se desvió hacia la medalla. Llevaba días sin tocarla, como si quemara. Pero ese día algo cambió. Sentí un impulso, una necesidad tan extraña como inexplicable. Esperé a que la enfermera se fuera y la habitación quedara en silencio. Con mi mano sana, la izquierda, alargué el brazo con una lentitud que me pareció eterna. Mis dedos, callosos y manchados por décadas de grasa y aceite, rozaron el metal frío. Una parte de mí gritaba: «No lo hagas, Antonio, es una tontería, te estás rindiendo,
a la superstición. Era la voz de mi orgullo, la voz que me había mantenido a flote en mi océano de amargura durante tanto tiempo. Pero había otra voz, una más silenciosa, que me susurraba que siguiera. Encogí la medalla. Era sorprendentemente pesada para su tamaño. La llevé a la palma de mi mano y la cerré. Mis dedos ásperos envolvieron por completo la pequeña figura grabada en la plata. Y me quedé así, quieto, con el puño cerrado, como si sujetara el último secreto del universo. No pasó nada espectacular. No hubo luces ni voces, solo el tacto del metal contra mi piel y el latido acelerado de mi propio corazón. Pero en ese simple gesto, en ese acto de tocar lo que siempre había despreciado, sentí que una muralla dentro de mí empezaba a desmoronarse, a ladrillo, la muralla de mi cinismo, de mi rabia, de mi dolor autoimpuesto. Abrí la mano y la miré. La figura era diminuta, apenas un relieve. An la Virgen, Nuestra Señora, An la muñeca de yeso de mi madre. Pero ya no veía una muñeca, An veía, no sé qué veía. Quizás el reflejo de la fe de mi madre, quizás el símbolo de un amor que yo había rechazado con todas mis fuerzas. Y por primera vez, no recé con palabras. No pedí nada. Simplemente sostuve la medalla y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Y en ese silencio, por primera vez, me sentí acompañado. El mecánico se había encontrado con una pieza que no entendía, una que no podía desmontar ni analizar, y en lugar de luchar contra ella, por un instante, solo por un instante, se rindió. Si alguna vez habéis sentido que teníais que dar un primer paso, por pequeño que fuera, aunque os temblaran las piernas y el orgullo os gritara que no lo hicierais, dejadme un me gusta. Y si queréis saber a dónde me llevó ese primer paso que hice al salir del hospital, activad la campanita, porque el viaje, el verdadero viaje, apenas acababa de empezar. Salir del hospital fue como nacer de nuevo, pero a los 62 años y con el cuerpo lleno de remiendos. Volver a la calle, al ruido de los coches y a las caras conocidas del pueblo, fue un shock. Llevaba conmigo algo que no se veía, un secreto que me pesaba y a la vez me aligeraba a Han la voz, la medalla y un corazón que empezaba a latir a un ritmo que no conocía. La noticia de mi accidente había corrido como la pólvora, pero la historia que la gente contaba en los bares y en las tiendas era una versión distorsionada, una mezcla de verdad y chismorreo. Y en el centro de esa historia siempre estaba el altar roto de mi madre. El primero en venir a buscarme fue Raúl. Me encontró en el pequeño patio de mi casa, intentando arreglar una maceta rota con más torpeza que maña. Llegó con su sonrisa de siempre, esa que usaba para quitarle hierro a todo. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Te has vuelto jardinero? Con lo que tú eras. Me trajo una botella de vino, nuestro viejo ritual. Pero cuando la puso sobre la mesa, la rechacé con un gesto suave. Su sonrisa se borró. ¿Qué te han hecho ahí dentro? ¿Te han cambiado el aceite por agua bendita? Intentó bromear, pero su voz tenía un filo de preocupación, o quizás de decepción. Le conté lo que había pasado, no todo, pero sí lo esencial. La voz en la sensación. Vi la incredulidad en sus ojos, la misma que yo habría tenido unas semanas antes. Say, echo a rear. Una risa nerviosa. Vamos, Antonio. Fue el golpe en la cabeza, la medication, te has vuelto blando. Un par de vinos y volverás a ser el de antes. Pero el de antes ya no existía. Y cuando se lo dije, cuando le aseguré con una calma que ni yo mismo sabía que poseía, que aquello había sido la experiencia más real de mi vida, su cara se endureció. Te están comiendo el coco, Antonio. Primero tu madre, ahora las monjas. Ten cuidado, que esa gente te atrapa cuando estás débil. Se fue de mi casa enfadado, como si le hubiera traicionado, y en cierto modo lo había hecho. Había traicionado al viejo Antonio, al cínico con el que él compartía cañas y desprecios. Su reacción fue solo el principio. Los vecinos me miraban de reojo,
Algunos, con lástima. Pobre Antonio, el accidente le ha dejado tocado. Otros, con una abierta desconfianza. Escuché a 2 mujeres cuchichear a mi paso. Es el que le rompió la Virgen a su madre. Ahora va de santo. Hay que tener cara. Cada mirada, cada murmullo, era una pequeña piedra en el camino. Intentaban convencerme de que estaba loco, de que todo había sido una alucinación, pero sus dudas, en lugar de debilitarme, fortalecían mi certeza, porque lo que yo había sentido no era una idea, no era un argumento, era una presencia, y contra eso no había lógica que valiera. Me sentía como un extranjero en mi propio pueblo. El bar de Raúl ya no era mi refugio. Las conversaciones sobre fútbol y política me sonaban vacías. Necesitaba otro tipo de compañía. Y mis pies, casi por voluntad propia, me llevaron un domingo por la mañana a la puerta de la iglesia. La misma iglesia de la que me había burlado tantas veces. Me quedé fuera, escuchando los cantos, sin atreverme a entrar. Yo era el profanador, el iconoclasta. ¿Qué hacía yo allí? Pero entonces, la puerta se abrió y apareció la hermana Carmen. Me sonrió, como si me estuviera esperando. Pasa, Antonio, hay sitio para todos, sobre todo para los que creen que no lo merecen. Y entré en el olor a incienso y a cera, que antes me parecía rancio, ahora me olía a hogar. La luz que se filtraba por las vidrieras, que antes me parecía tétrica, ahora pintaba el suelo con colores de esperanza. Encontré un pequeño grupo de gente, la parroquia, que me acogió sin preguntas. Me ofrecieron un café después de la misa, me hablaron de sus vidas, me escucharon. En sus manos vi rosarios como el de mi madre, y ya no veía un objeto de superstición, sino un ancla, una cadena de afecto que les unía a algo más grande. La estatua de la Virgen en el altar ya no era una muñeca de yeso. En su rostro de madera tallada veía la misma tristeza compasiva de la voz que había escuchado en el hospital. Los símbolos que había odiado empezaban a hablarme en un idioma que mi corazón, por fin, entendía. La transformación culminó el día de la fiesta patronal del pueblo. La plaza estaba llena, había música, puestos de comida, gente riendo. Era una de esas celebraciones que yo siempre había evitado. Pero ese día sentí que tenía que estar allí. Y no solo estar, sino hablar. El párroco, un hombre bueno y sencillo, me dio la oportunidad. Subí a un pequeño escenario improvisado, con el micrófono en la mano. El murmullo de la gente cesó. Todas las miradas se clavaron en mí. Vi a Raúl en un rincón, con los brazos cruzados. Vi a las vecinas que cuchicheaban. Y en primera fila, sentada en una silla, vi a mi madre. Me miraba con los ojos brillantes, sin saber qué esperar. Trog saliva. Mi voz tembló al principio. Muchos de vosotros me conocéis. Empecé. ¿Sabéis quién era Anne el mecánico? El que creía que todo en esta vida se arregla con una llave inglesa y un poco de grasa. Hice una pausa, buscando las palabras. Y muchos sabéis también lo que hice. Sabéis que fui yo quien, ciego de rabia y de un dolor que no sabía cómo nombrar, levanté mi pie contra el cielo de mi propia madre. El silencio en la plaza era total. Hoy no vengo a justificarme, vengo a pediros perdón. Y sobre todo, a pedírtelo a ti, mamá. Mis ojos se encontraron con los suyos, y vi como una lágrima resbalaba por su mejilla arrugada. Rompí una estatua de yeso, pero lo que de verdad rompí fue tu corazón. Why, el mío. Estaba tan roto que no sabía hacer otra cosa que romper, y en el fondo de ese pozo, continué, con la voz más firme, cuando no me quedaba nada, ni orgullo, ni fuerza, ni lógica. Me encontré con una misericordia que no merecía. Me encontré con la misma mirada de amor que yo había despreciado, y entendí que la fe que tanto critiqué en mi madre no era una debilidad, sino la fuerza más grande del universo. La fuerza que te recoge del suelo cuando estás hecho pedazos. Lo que yo intenté destruir con mis propias manos,
fue precisamente lo que me reconstruyó desde los escombros. No se trataba de cambiar de religión ni de hacerme beato de la noche a la mañana. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de cambiar el corazón, de permitir que la misericordia entrara y convirtiera el orgullo en humildad, la rebeldía en una fe sencilla, viva, que respira cada día. Se trataba de aprender a reparar no solo motores, sino también almas, empezando por la mía. Si esta historia ha tocado una fibra de vuestra alma, si os ha hecho pensar o sentir algo, por pequeño que sea, si creéis que la misericordia puede encontrar hasta el corazón más perdido, hacedmelo saber con un me gusta y activad la campanita, porque este camino no ha hecho más que empezar, y me gustaría seguir compartiéndolo con vosotros. Y os pido algo más, algo desde el corazón, dejadme en los comentarios si alguna vez habéis sentido un amor así, una segunda oportunidad que lo cambió todo. Quiero leer vuestras historias, sentir que en este nuevo camino no estoy solo. Vuestras palabras serán luz para mí.